Datos biográficos. Louis Althusser, nacido el 16 de octubre de 1918 en Bir Murat Rais, Argelis, fue un reconocido filósofo marxista y un destacado defensor académico del Partido Comunista Francés. A Althusser se le conoce comúnmente como un marxista estructural, creador del estructuralismo marxista. Fue también el que inició su aplicación al análisis de la educación, es decir, el modelo de la reproducción. Muere el 22 de octubre de 1990 en La Verriete, Francia. Para empezar, la línea de trabajo más conocida de Althusser tiene que ver con sus estudios de la ideología. Se trata de la ideología y aparatos ideológicos de Estado, su obra más conocida en este campo. Principales obras: La Revolución Teórica de Marx, 1967. Sobre el trabajo teórico, dificultades y recursos, 1967. Montesquieu, La política y la historia, 1968. Para leer el Capital, 1969. Lenin y la filosofía, 1970. Ideología y aparatos ideológicos del Estado, 1970. Política e historia de Maquiavelo a Marx, de 1955 a 1972. Su principal obra fue Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Esta obra denunció a la escuela como aparato esencial para producir la ideología capitalista, ya que se realiza también una división del trabajo y transmite conocimientos teóricos y habilidades según la posición social. Crítica a las ideas de Karl Marx y la epistemología. Althusser en varias ocasiones afirmó que las ideas marxistas habían sido malentendidas. El autor creía que algunas corrientes como el historicismo y el economicismo no se compenetraban adecuadamente con el modelo científico defendido por Marx en sus trabajos realizados a partir del año 1845. Por esta razón, Althusser consideraba que ocurrió una ruptura epistemológica. En el ámbito educativo, la función de la educación es la producción de las desigualdades sociales. En la de la enseñanza es la producción de las fuerzas de trabajo. Los aparatos ideológicos del Estado. Lo que se debe agregar a la teoría marxista del Estado es entonces otra cosa. Aquí debemos avanzar con prudencia en un terreno en el que los clásicos del marxismo nos precedieron hace mucho tiempo, pero sin haber sistematizado en forma teórica los decisivos progresos que sus experiencias y análisis implican. En efecto, sus experiencias y análisis permanecieron ante todo en el campo de la práctica política. En realidad, los clásicos del marxismo en su práctica política han tratado al Estado como una realidad más compleja que la definición dada en la teoría marxista del Estado, y que en definición más completa que acabamos de dar. Ellos reconocieron esta complejidad en su práctica, pero no la expresaron correspondientemente en teoría. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado? No se confunden con el aparato represivo del Estado. Recordemos que en la teoría marxista el aparato del Estado comprende el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etc., que constituyen lo que llamaremos desde ahora el aparato represivo del Estado. Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión funciona mediante la violencia, por lo menos en situaciones límite, pues la represión administrativa, por ejemplo, se puede revestir de formas no físicas. Planteamiento central de Althusser. Algunos autores afirman que la tesis principal de Louis Althusser radica en la premisa de que la historia es una especie de proceso que no cuenta ni con fines ni con sujetos, cuyo impulso radica en la lucha de clases y en las fuerzas productivas. Por esta razón, para Althusser la historia carece de sentido. Además, para este filósofo, todos somos sujetos, por ende, somos títeres del proceso histórico. No obstante, estos títeres no son dirigidos por nadie, por lo que todos los seres humanos vendrían a ser marionetas de una entidad inexistente sin sentido.